En la actual Escocia, más concretamente las Islas Orcadas, habitaban tiempo a tribus celtas. Algunas de estas tribus eran conocidas como los Pictos, por su característico uso de la pintura en sus cuerpos y rostros para camuflarse con la niebla. En el seno de la familia del líder y chamán de la tribu, Thimble, y su esposa Galena, nacería Senua, con la misma maldición, o don, como lo veía su madre, de hablar con los dioses. Este realmente no era más que un problema hereditario por parte de su madre, pues habría heredado su esquizofrenia o psicosis. Thimble le explicaba a Senua que esas voces que oye solo eran la oscuridad intentando apoderarse de ella, pero su madre lo ve de otra forma, lo interpreta como las voces de los dioses que intentan comunicarse con ella. Lo que no sabía es que las alucinaciones que sufría la hacían ver como una loca ante la tribu. Quizás le grita a cosas invisibles a ojos de los demás, se pierde en el bosque por las noches o incluso intenta hacerse daño. Ante la desesperante situación, Thimble ofreció a Galena a los dioses en un sacrificio ritual con fuego para deshacerse de la maldición. Una dramática escena que una Senua de 5 años tuvo la desdicha de presenciar y esconder en lo más profundo de sus recuerdos. Eventualmente, Senua despertará la misma enfermedad que su madre. Esta vez su padre se aseguraría de mantenerla alejada de la tribu, la manipulaba para dejarla encerrada siempre en casa y a veces hasta en un pozo. Realizaba diversos rituales para purificar la oscuridad que habitaba en ella, todo porque piensa que esa enfermedad es una maldición de los dioses que podría afectar a la tribu. Con el tiempo, Senua encontraría la forma de escaparse al bosque a explorar sin que su padre la descubriera, donde no pudiera molestar a otras personas, como su padre intentaba hacer con ella. Un día vería a un joven de una tribu vecina practicando con su espada bajo un árbol, y ella decidiría imitar sus movimientos. Poco a poco aprendía a mover la espada, ganaba fuerza y agilidad. Esto, en parte, también se debe a su apofenia, un comportamiento que hace que los humanos vean patrones en sucesos o datos sin sentidos aparentes. El joven, Dillion, se percató de ella y comenzarían a entablar amistad. Observó su habilidad con la espada y comenzaron a practicar juntos. Ella estaba preparada para convertirse en una gran guerrera. Su relación llevó al enamoramiento. Como ella no quería estar con su padre, se enfrentó a él por primera vez y se fue a vivir a la aldea de Dillion. Esto tranquilizó un poco las voces de su cabeza, le ayudaba a sobrellevarlo, se convirtió en su luz. Ellos solo sabían que su padre era el cacique, por lo que no tuvo problemas, nadie sabía de su enfermedad y fue bien aceptada. Hasta la llegada de una plaga. Senua fue la primera en notar algo raro en el agua, pero nadie hacía caso hasta las primeras muertes. Como cabría esperar, comenzaron a culpar a Senua, que había traído la oscuridad al clan. Sin saber qué hacer, huyó al bosque donde se encontró con Druth, un desvencijado hombre que había escapado de las garras de los norteños, o vikingos. Se hicieron algo así como amigos. Druth le contaba historias fantásticas de sus viajes, o la mitología del lugar. Pero ante todo, era un hombre herido. Su nombre real era Findan. Tenía una hermana que fue capturada por los norteños, y para pagar el precio de su rescate su padre lo envió a él, pero lo apresaron un día y una noche, sin comida ni agua, y tras arrebatarle su oro, que sería para pagar el rescate, lo liberan. Para su regreso, su hogar estaba ardiendo. Su padre y hermano muertos, los habían vendido a los enemigos de su padre. Estos, a su vez, como esclavo a los norteños. Vivió observando las torturas, saqueos, asesinatos, lo volvieron loco. 6 años después, en las orillas de las Islas Orcadas, escapó de sus captores mientras lo incendiaban todo. De entre las llamas, nació el hombre nuevo conocido como Druth. Era un cobarde. Bajo un poco de tortura, los condujo hasta los tesoros y esclavos que buscaban. Pero una vez, un hombre de negro encapuchado se les acercó por voluntad propia, con un trato, alguien de la aldea de Senua. A cambio, obtendría un salvoconducto. Poco después, Druth falleció debido a las heridas, y solo quedó como una voz más en la cabeza de Senua. En su regreso a la aldea de Dillion, había sido atacada por los norteños. No quedó nadie, y su amado Dillion sufrió lo que los salvajes llaman una águila de sangre. Este evento agravó el estado de Senua, pero algo hace recordar una historia de Druth sobre los dioses. Si Dillion ha sido ofrecido a los dioses como sacrificio, quizás pueda hacer un trato con la diosa Hela del inframundo. Con su espada, corta la cabeza de Dillion, la ata en su cinto
y emprende su viaje a lo que ella cree que es Helheim. Poco después de su marcha, la mayoría de su pueblo también sucumbiría debido a una plaga, y Senua está segura de oír la voz de su padre culpándola de sus calamidades. Las voces que acompañan a Senua desde siempre, no es del todo cierto. Algunas son viejas y otras nuevas, pero han cambiado. La oscuridad las hizo cambiar. Una historia que ya había terminado, pero ahora empieza de nuevo, que la llamarán de la bruma y la niebla, que los norteños conocen como Hel. Ya no hay vuelta atrás, solo la acompañan la cabeza de su amado, sus recuerdos y las voces que habitan la cabeza de Senua, junto a los recuerdos de Druth, el mentiroso. Para abrir las puertas que guardan los horrores hacia Helheim, debe hacer frente a los norteños que se interponen en su camino, demonios de Hel, salvajes como ella los ve, mientras visiones de oscuridad irán consumiendo poco a poco a Senua, como el veneno que su padre le hacía creer que la poseía. Las puertas solo se abrirán si derrama la sangre de los dioses que la protegen. Valravn, dios de la ilusión, idóneo para representar las ilusiones auditivas y visuales que sufre Senua, las voces que le producen su psicosis y las transformadas formas en las que ve a las barbáricas fuerzas de Hel, que no son más que soldados del norte. El espejo que Druth le regaló le sirve para concentrarse cuando flaquee en batalla, recordar que aún es ella misma. Y Surtur, dios del fuego, la espada llameante que acabará con el mundo durante el Ragnarok, muestra a Senua los recuerdos de las aldeas y sacrificios que ardieron por los norteños. Estos dos ciervos de Hel le permiten atravesar la puerta que lleva al pozo oscuro de Hela, su más oscuro recuerdo, como oscuros mares y tormentas. Los norteños acabaron con todo ser vivo de su aldea. Le recuerda una nueva grotesca, pero calmada voz en su cabeza, una que no le culpa de los actos ocurridos por su marcha, solo narra los hechos objetivos, la muerte de Dilion. El puente de madera se halla ante ella. Está lista para desafiar a la misma muerte. Solo un puñado de siervos se interponen en su camino. La voz, grotesca, es diferente. No la avisa de los peligros de su entorno. No la desanima cuando está herida, pero es objetiva. ¿Para qué sufrir por el pasado si un nuevo camino se halla ante ti? Y es el único que tiene sentido, hasta que la muerte misma abre sus puertas para recibir a la guerrera, y acompañada de su aliento negro que inunda el puente de madera, golpea a Senua con tanta fuerza que la arroja del puente al fondo de sus pensamientos. ¿Es este el momento de rendirse? A través del espejo que le entregó Druth, puede verse diciendo todas esas palabras. Inútil, incapaz de luchar, rota, nada puede hacer contra los dioses, solo es una más de las voces que la acompañan. Debe agarrar su espada rota, recomponerse y recuperarse. Entre tanta oscuridad, comienza a oír una pequeña luz, su luz, la voz de Dilion. La anima a continuar. Se ha alejado de su destino. Ahora se encuentra en una playa llena de restos de barcos. En una pequeña cala ve un árbol que le recuerda inevitablemente al momento en que conoció a Dilion, su rayo de esperanza en años. Para enfrentarse a Hela, necesita una nueva espada. La hallará en el centro del árbol de esta cala, clavada en su interior, capaz de matar dioses. La espada Gram, forjada por Odín, una ilusión de espada rota. Los fragmentos los obtendrá resolviendo las pruebas de Odín, a través de sus raíces. Todas ellas desafíos mentales que ha tenido que vivir. La plaga que sufrió por su pueblo, por la que le culparon, el día y la noche. Dos caras de la misma moneda, conviven como la mente de Senua, dividida. Un mundo oscuro de alucinaciones del que solo escapa con la ayuda de la voz de Dilion. Y por último, un laberinto, el lío que formó en su cabeza, la valentía que necesitó para decirle a su padre que se marcharía con Dilion, como sus gritos le decían que no mejoraría si se alejaba de su lado. Su oscuridad crecerá y maldecirá a los de su alrededor.
pero ahora está lista para obtener la espada del árbol, una guerrera del clan Dillion. El dolor de su maldición le persigue ante el recuerdo de los muertos por la plaga, conocidos, familia, por darle la espalda a su padre formando la visión de un mar de cadáveres. El único recuerdo que puede ayudarla es el de su madre, quien sufría de la misma oscuridad, hasta que un día ya no pudo más, y se dejó llevar por ella. O eso fue lo que le dijo su padre. Con una nueva espada, puede volver a enfrentarse a Hela en su reino, pero su morada está guardada por Garm, el enorme y terrible perro guardián invisible a los ojos de Senua y sensible a la luz. Al no poder luchar con ella, escapa y pierde la cabeza de Dillion en su carrera, siendo castigada por todas las voces. Ante tamaña torpeza, su cabeza ha caído en la sombría guarida de Garm, ahora con su horrible aspecto visible, una piel despellejada, ojos negros de roedor, 4 colmillos de jabalí que adornan su boca y garras como hoces. Pero Senua no está dispuesta a ceder de nuevo. Si cae ante él, ¿cómo podría oponerse a Hela? La voz grotesca, lógica, pide perdón a Senua. Solo la estaba provocando para que se centrara en su misión y no se dejara devorar por la oscuridad. Ahora está lista para su último ascenso, hasta las puertas de la casa de Hel. Frente a un enorme espejo, se despoja de su voz de la inseguridad, lista para recordar el trauma que da forma a su pesadilla más oscura. Una Hela con una mitad quemada por las llamas, como la imagen que vio de su madre cuando tenía 5 años. Hela lanza a todos los soldados que tiene en su poder. Emplea sombras de los que fueron Surtur, Valravan, Garm. La voz de su padre vuelve a ella. Si todo esto es mentira, ¿no podrá recuperar a Dillion entonces? Su batalla con Hela se hace infinita. Los enemigos no se detienen, solo caerá ante el cansancio. Están frente a la verdad, una mentira de la que no puede rescatar a Dillion. No termina de aceptarlo. Es la negación. Promete ser su guerrera en el Ragnarok, lo que sea, por el alma de su amado. Mas Hela solo observa con la espada de Senua en mano. Solo le queda morir. Tumbada en el suelo, solo puede escuchar unas últimas palabras de Dillion, como mirar a la muerte a los ojos y aceptarla, pues es la única manera de abandonar el miedo y emerger de la oscuridad. Quizás todo el viaje para luchar contra Hela estaba dirigido por la voz de la negación de Senua, y Hela, su mayor temor, no era más que su aceptación.